Bueno, antes que nada les comentaba, pues yo creo que va a ir para largo un poquito. Ya se hizo la solicitud de los componentes, pues son los dos conectores y, bueno, una herramienta especial para quitar los pines y poder hacer los cambios. Pero bueno, no son costosas, pero pues si queremos que la universidad lo compre, pues tiene que ser todo el proceso, el procedimiento de licitación, de solicitud, de aceptación y ya que nos lo traigan, ¿no? Yo eso más o menos lo estoy echando como unos 2 meses. Entonces yo creo que mientras tanto, pues vamos a avanzar con esto, ¿no? No se pudo reparar el conector que tiene ahí, quedaron muy cortitos los cables, entonces lo que tenemos que hacer es sacar los pines, soldarlos y meter este otro pin o armar uno nuevo con los conectores, pero pues, ambos van a tardar en llegar. Entonces, una vez que ya tengan instalado les decía, nos iba a desplegar en nuestro escritorio, ahí está. Principalmente nos va a desplegar lo que va a ser el Pic Pro, el Palette Pro, el Motion y algunos otros auxiliares, pero específicamente el principal va a ser el RoboGuide, que es la interfaz con la que vamos a iniciar. Nos va a abrir esta interfaz y aquí donde dice Fanuc RoboGuide va a estar en blanco, no va a estar vacío. Yo ya tengo aquí unas estaciones previamente definidas para poder trabajar con él. Entonces, en este caso, pues tendríamos que hacer una nueva celda. Voy a abrir ahorita vamos con paso a paso, ya que tengan instalado, pero para ir describiendo algunas partes del simulador. Vamos a poner que va a ser una nueva celda. Y aquí lo primero que nos va a pedir es, bueno, cuál es el proceso o cuáles son las librerías que nosotros vamos a ocupar para desarrollar esta celda y qué trabajos principalmente va a hacer. Entonces aquí vamos a manejar el handling, que va a ser para hacer puro pick and place, como lo que vamos a estar haciendo, tomar y dejar objetos. En el Palette Pro, pues vamos a estar manejando matrices espaciales para que vamos haciendo coordenadas y vamos a ir actualizándolo. Ahorita no lo vamos a trabajar y probablemente con el handling viene por default el motion, ¿no? Ahorita vamos a dejarle que es el handling, el proceso que vamos a trabajar. Estas son las etapas, perdón, este es el, el wizard o los pasos que tenemos que ir cubriendo para generar una nueva celda. Una vez que ya está, es mucho más rápido empezarlo a hacer. Primero, entonces, qué actividad vamos a hacer y cuál es la librería que vamos a utilizar? Entonces, Handling Pro, con eso vamos a estar trabajando. Le damos siguiente. Y de aquí ya me dice algunas celdas que yo ya tengo realizadas. Podría ser que trabajara con ellas o copiarlas. En este caso, las va a importar de donde ya tenemos las demás celdas para trabajar con una nueva. O en este caso, pues le voy a dar un nuevo nombre, ¿no? Que yo quiero trabajar con una nueva celda. Y le vamos a poner mm, PBM. ¿Ustedes qué grupos son? 882, ¿qué? Somos el 88751. Perdón, 151. Gracias. Vamos a ponerle así. Y aquí vamos a poner el guión bajo para ir trabajando la celda de ustedes. Y ya de ahí le damos next. Y aquí hay unas opciones. Dice que podemos crear un robot con la configuración que nosotros le vamos a ir diciendo. Podemos crear el robot de esta simulación, de esta celda con, eh, ¿cómo se llama? Una copia de un robot físico que ya tenemos o crearlo de un backup, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos, bueno, necesitamos hacerlo, ahorita no lo vamos a importar, no les he explicado cómo hagamos el backup del robot, lo podríamos nosotros jalar de aquí y todo lo que tenemos en el robot que está aquí en la celda va a aparecer aquí en esta simulación, ¿no? Y si podemos crear una celda, un robot en esta celda con la última configuración del Handling Pro que se utilizó, o definitivamente nosotros comenzar de cero. Ahorita lo vamos a hacer como desde cero. Con eso vamos a dejar completamente limpio el robot sin ningún parámetro, ningún programa corrido previamente. Entonces desde cero. Vamos a dar Next. Y aquí podemos nosotros empezar a decirle qué tipo de herramienta puede utilizar o si nosotros posteriormente la podemos definir. En este caso le vamos a decir que después se ponga, le podemos decir que lo ponga después o le podemos decir que agregue default este. Entonces vamos a dejarle como default, de todas formas lo vamos a poder cambiar. Vamos a estar trabajando con
un pointer, elemento que nos va a servir para estar haciendo contacto en algunos puntos, como la herramienta que nosotros tenemos en el manipulador con el que ahorita con el que habíamos empezado a trabajar. Entonces le damos Next. Y bueno, nos dice qué robot es el que vamos a trabajar. Primeramente es el archivo del modelo mecánico, de la unidad mecánica, y posteriormente nos pedirá la configuración del controlador. Vamos a hacer una con el robot, el R2000, que nosotros tenemos aquí, y acuérdense que es el R2000, está R2000, es el 210F. Perdón. Ok, aquí lo tenemos y ya una vez que le decimos que es el R2000, que aparece el nombre R2000 IC 210F, acuérdense que eran los 210 kilos. La versión L o la versión F es la longitud del alcance de ese robot y el 210 es la capacidad de carga, son 210 kilos. Le damos aquí, le damos Next y nos va a pedir el controlador. Igual le vamos a decir aquí, vamos a buscar el controlador para el R2000. PQR, ahí está. R2000 igual, el 210F. Ahí está. Y le decimos que siguiente. Listo. Aquí ya nos dice qué otras librerías o subprocesos vamos a estar trabajando para la parte de la simulación. Ahorita solo vamos a dejar las básicas, que es la comunicación con la PC o una programación a través de código ASCII con el Teach. Es lo único que vamos a estar trabajando ahorita. Nos puede decir qué tipo de lenguaje vamos a estar trabajando dentro de la parte de programación textual y bueno, la cuestión de la memoria que vamos a estar trabajando en el controlador. Ahí no vamos a moverle ninguno, las condiciones básicas. Le damos siguiente y nos va a preguntar bueno, este es un sumario, pero a ustedes como lo van a hacer la primera vez, les va a dar una opción de seleccionar la licencia con la que vamos a trabajar. Y ustedes nada más van a tener instalada una. De hecho, a mí ya no me pregunta porque he estado trabajando las celdas con esa licencia y ya no me pide. De hecho, aquí debe aparecer en el sumario la licencia que estamos trabajando. Aquí está. El controlador, la 9.1, es la que ustedes se les va a instalar. Entonces, en este último paso, que era en el 8, nos va a preguntar precisamente esa librería, ¿no? Le damos que finalice y decimos finish. Y va a empezar a hacer todo lo correspondiente a instalar el robot. Aquí la ventaja es que aparece como si estuviera, eso también cuando nosotros hacemos un cargo estamos cargando una librería de un robot nuevo, una imagen, empieza a hacer todo el cargado de todos los archivos para el Teach Penal y van a cambiar sus propiedades. El controlador que nosotros tenemos, se dan cuenta, por ejemplo, los dos robots, el M900 y el R2000, traen el mismo controlador, que es con el que estamos trabajando, pero precisamente está cargando los datos o tiene los datos cargados con diferentes unidades mecánicas, porque tiene que hacer la parte de identificar los rangos máximos de movimiento, la parte dinámica para que pueda controlar los torques de los motores, en fin, una gran cantidad de cosas. Dentro de, por ejemplo, también si vamos a tener ejes extras, el séptimo eje y demás, ¿no? Aquí nos está preguntando cuál va a ser el tipo de brida, ¿no? Otra vamos a decir que sea una estándar. Le damos uno y con eso empieza a trabajar. Entonces eso es lo que está cargando, es prácticamente la inicialización de nuestro controlador. Cuando nosotros hagamos un respaldo de nuestro robot, podemos nosotros extraer esa información o cuando carguemos información de él, lo vamos a cargar a través de la imagen, ¿no? Y bueno, esto solo se hace cada que hacemos una nueva celda, es como si estuviéramos inicializando los controladores.
Ya que está esa celda, pues podemos estar abriendo y cerrando en cualquier momento y pues únicamente se tendría que estar respaldando la información. Listo, ahí está. Se dan cuenta, ahí está nuestro robot, nuestro R2000. Me va a fallar aquí el zoom, que ando fallando mi scroll. Pero bueno. Perdón, permítanme un segundo. Gracias. Bueno, aquí como pueden ver, pues ya queda la unidad mecánica instalada. Son los 6 grados de libertad de este robot, del R2000. Ya le considero la herramienta, que es una herramienta por default, es de 3 dedos, una pinza de 3 dedos, pero esta después la vamos a cambiar. Ahorita vamos a ocupar unos apuntadores. Pero bueno, lo principal, ¿cómo vamos a hacer estos movimientos? El paneo, el zoom, el acercamiento, etcétera. Girarlo, trasladarlo. Lo vamos a hacer, pues, como si han trabajado ya con algunos programas de diseño, de dibujo, puede ser como AutoCAD o como SolidWorks, que son más familiarizados con SolidWorks. Son los mismos, pero si tenemos dudas, aquí dentro de los iconos que tenemos en la barra superior, vamos a tener aquí un mouse, un ratoncito. Si le damos clic, nos va a aparecer, a ustedes por default les va a aparecer activo. Yo ya lo tenía apagado porque pues a mí de repente me estorba todo esto para podérselos mostrar. Y ahí nos va a decir básicamente cuáles van a ser los movimientos, ¿no? Eh, por ejemplo, rotar, dice que es la parte de oprimir el botón derecho. El botón izquierdo, pues simplemente es para seleccionar algunos otros objetos. El scroll me va a hacer un acercamiento y alejarlo. Él me está fallando un poco, no mucho, no ha sido en un sentido. Se atora. Y si nosotros oprimimos el botón central, pues podemos hacer paneo. O podemos tener diferentes vistas. Aquí tenemos ya los shortcuts con las teclas para poder hacer esas vistas panorámicas. De cualquier forma, también lo podemos tener acá abajo. Déjenme ocultar esta barrita. O la pongo acá abajo. Aquí está, para que podamos ver bien. Puedo tener las vistas del robot.
Por ejemplo, aquí las tenemos. Si lo quiero ver desde de la parte superior, la parte lateral, la parte frontal y pues la parte de atrás. Va a ser muy importante. Bueno, esto es para hacer nuestros videos que les decía, hay una función para que nosotros podamos grabar las simulaciones y se exporten, ¿no? O pues si lo pueden grabar con algún editor de pantalla. Entonces déjenme pasarlo a vista isométrica. Bueno, lo tenemos aquí. Lo que sí es importante, vean, bueno, lo voy a poner por la parte superior. Aquí, tenemos que ir considerando, no es que nos referencie, digamos así, el grid, la base de donde está el robot, y lo lleve como en SolidWorks, que si decíamos la parte superior lo giraba y lo ponía en la referencia. Pero sí necesitamos encontrar las coordenadas. Por ejemplo, vean aquí, voy a tratar de acercarme. De todas formas, es más pequeño el vector, sí, se alcanza. Pero bueno, aquí nos despliega. Ven, aquí tenemos el eje X. El eje X está apuntando hacia adelante del robot, que era lo que mencionábamos, que este es el sistema de referencia con respecto a la parte física, más no con la parte de los movimientos del robot, en donde íbamos a estar haciendo los primeros, el giro en la base, giro el hombro, codo, muñeca, etcétera. Es muy importante tenerlo aquí. Igual, aquí en esta celda, por ejemplo, las coordenadas de este robot están en el origen, en 0,0,0. Le doy doble clic al robot y me va a abrir esto, que son los detalles del robot. Y aquí vean, este robot está colocado en las coordenadas 0 en X, 0 en Y, 0 en Z y con ángulos en el eje Z, X, Y, Z, 0 respectivamente. Nosotros podemos cambiarlo. Si nosotros queremos, por ejemplo, poner dos robots sin contarlos como lo tenemos, lo que tendríamos que cambiar es precisamente estas posiciones, estas coordenadas en el robot. ¿Vale? Y con ello vamos a nosotros a empezar a acomodar esta plataforma, ¿no? Déjenme ver. Por ejemplo, en este caso, el eje X, si nosotros lo estuviéramos viendo desde la parte de arriba, el robot en la posición inicial está así, que ese es el eje X, el eje Y está hacia arriba y el eje Z está hacia nosotros, si lo estuviéramos viendo de frente. Entonces, las condiciones iniciales del robot son estas, así es como nosotros lo tenemos. Si me puedo alejar. Y este es todo mi plato de datos. Entonces, si yo necesitara enfocar objetos, pues los tengo que poner con respecto a esta referencia. Entonces, este es mi primer sistema de referencia que va a ser el de la base de nuestra celda, no del robot, sino de la celda. Este es el origen de la celda. Y el robot lo puedo desplazar alrededor de todo de esta plataforma. ¿Vale? Por ejemplo, aquí si le pongo, no sé, 1000 milímetros sobre el eje X, se va a desplazar hacia adelante. Y aquí incluso nos va a marcar cuando estemos seleccionando. Si puedo hacer porque anda muy mal el scroll. Esa distancia, esa separación del origen en donde va a estar nuestro robot, ¿no? Bueno, y eso después lo manipularemos cuando estemos poniendo los objetos en nuestra celda. Ahorita vamos a dejarlos. Igual lo puedo yo girar, por ejemplo, aquí 90 grados. Aplicar y giramos sobre el eje Z, que es el R, el robot, para cambiarlo en las coordenadas de nuestra celda. También vamos a dejarlo en cero, en las iniciales, ¿no? Entonces eso nos va a permitir, nos va a ayudar a poderlo configurar. Vamos a tener una gran cantidad de iconos. Estos principalmente es para para cambiar las vistas, para acercarnos a donde está el robot, centrarlo, hacer un alejamiento de un objeto, en fin, vamos a tener muchos elementos que poco a poco iremos describiendo cada uno de ellos, ¿no? De esta hilera, por ejemplo, son simplemente para vista, que es hacer el zoom in, el zoom out, enmarcar en una determinada ventana el zoom, ¿sí? O si no, pues ya me voy haciendo hacia abajo. Y eso también lo podemos hacer con el mouse, ¿no?
De aquí, por ejemplo, es muy útil esta herramienta, es la de medición. Podemos agregar un elemento de medición para estar dimensionando la estación de trabajo que nosotros vamos a ubicar, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber la altura de un objeto, la distancia que hubo desde la herramienta hasta el objeto y poder meter los puntos. Pero bueno, básicamente estas herramientas son auxiliares y solo las podríamos tener hasta de cierto modo en el simulador. Entonces, ahorita lo que quiero que hagamos es no depender tanto de las herramientas del simulador, de las bondades, porque a la hora de que estemos moviendo el robot, pues vamos a extrañar esas herramientas a la hora de estarlo manipulando. Bueno, de acá arriba, de los importantes en cuanto a estar activando y desactivando el robot, por ejemplo, el cuarto icono, que nos va a permitir mostrar el espacio de trabajo. Ahorita lo tenemos en invisible. Por ejemplo, aquí está la herramienta cero. Este sería el espacio de trabajo que tendríamos, el volumen. Si pudiéramos mover todos los grados de libertad del robot, este sería el volumen. Sí, porque nosotros vamos a julio. Y o aquí podríamos cambiar, por ejemplo, hasta la herramienta actual, ¿no? Ese sería el volumen de trabajo. La herramienta cero, pues está definida en el plato de herramientas, en donde vamos a incrustar en este caso, este gripper. Y este azul ya es hasta la herramienta actual. Esta es la cero, ¿vale? Simplemente el volumen de trabajo lo que va a cambiar es eso. O simplemente le decimos que apague el volumen de trabajo, el invisible, para poder trabajar. Bueno, y ahí iremos viendo poco a poco algunos de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, este icono nos abre la herramienta para el yogueo, lo que estuvimos haciendo. Recuerdan que estábamos trabajando lo que era el tipo de movimientos de coordenadas, por ejemplo, movimiento join y este movimiento de mundo, que era para que nosotros pudiéramos mover cada uno de ellos. Por ejemplo, en join, esta herramienta me permite desplazarme, ¿no? Hacer que el robot se mueva muy fácilmente, pero les digo, estas herramientas, pues lo que va a hacer es que nosotros posicionemos el robot en un punto determinado de una forma muy sencilla, pero pues ahorita lo vamos a hacer con Teach Penda. Bueno, aquí podemos cambiar de diferentes coordenadas, diferentes puntos de referencia, etcétera. El primer icono, que es este que parece una calculadora, en realidad nos va a aprender el Teach. Voy a apagar esto. Y la primera vez que lo generemos también se va a inicializar. Vean, esto es lo que nos está mostrando, ¿no? Voy a también ocultar los shortcuts del mouse. Y bien, así nos estaría, bueno, es un poquito la pantalla más alargada para que lo podamos ver. Pero lo primero que nos va a abrir aquí es una introducción del controlador, y en este caso del Teach Pendant. Entonces puede ser que ustedes la primera vez se lo tengan que aventar. Vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, aquí nos va a describir la interfaz hombre-máquina, lo que vamos a estar generando. Sí, pues, lo deberíamos de configurar ustedes en nueva estación también. Cuando lo tenemos una nueva estación, lo tenemos que hacer de nuevo. Y aquí también, por ejemplo, vean esta parte, como en el teach que teníamos, aquí están los mensajes. Y nos está apareciendo, por ejemplo, el tipo de movimiento que tenemos, el tipo de yogueo que tenemos, que es el Teach Pendant 2. Recuerden que tenemos dos puntos de posición, que era al 250 milímetros por segundo, o el Teach Pendant 2, que podemos moverlo al 100%, ¿no? Que son 2000 milímetros sobre segundo. Y este aquí mensaje que nos está mandando al latente, que es que no tenemos configurada la parte de la carga. Es muy importante definir en las nuevas estaciones de trabajo cuál va a ser la carga máxima que va a estar manejando el robot para reconfigurar el torque de los motores, porque si no, de otra forma, o va a quedar muy sobrado, incluso cuando hacemos movimientos muy rápidos, como no tiene la carga, es un movimiento muy brusco, incluso la parada también es muy brusca. O al revés, puede ser que tengamos definido una carga muy pequeña y a la hora de que nosotros lo queremos mover simplemente no se deja, ¿vale? Entonces ahí nos está apareciendo el primer
Exacto. Un segundito. Bien, entonces les decía, vamos a dar la configuración inicial a nuestro Teach, que básicamente lo único que va a hacer es que nos pida esa parte de la carga, nos dé una introducción de cómo vamos a hacer el yogueo. Vamos a hacerlo aquí. Siguiente paso, nos va a hacer las consideraciones de seguridad, lo que les decía, la parte de los botones de paro de emergencia y demás. Vamos a poner aquí la parte de continuar, en este caso la configuración, que sería el setup. Vamos a decir que pues, obviamente es aquí para América Latina y vamos a utilizar la hora del centro, central estándar. Siguiente. Aquí en esta parte, bueno, vamos a definir la fecha, dejarla en este caso la default de la computadora, ¿sí? El año, mes, día, etcétera. Y le vamos a dar que está bien. Y la siguiente después es el Network Access. Este es en el caso de que nosotros podamos conectar el robot a través del conector de Ethernet o tengamos un switch en el cual podamos tener conectados diferentes robots. Entonces vamos a acceder a esa red y poder desde aquí, desde el simulador, poder mandar el programa que nosotros desarrollamos directamente por Ethernet a los robots. Tal la infraestructura que nosotros tenemos, se va a instalar una computadora, se pretende instalar una computadora con este simulador en la celda cercana para que se pueda comunicar con los dos y podamos descargar los programas directamente. De momento lo vamos a hacer al final del simulador, lo vamos a cargar, lo vamos a pasar a la memoria y se va a cargar en el robot a través del Teach Pendant. Entonces ahorita le vamos a decir que no vamos a tener acceso. Si le damos que sí, nos va a empezar a pedir dirección IP, el ruteador, puerta de enlace, gateway, etcétera, etcétera. Entonces ahorita nada más le decimos que no. Y, bueno, aquí nos dice qué tipo de panel, de touch, perdón, de teach pendant vamos a utilizar. Si es el estándar o si es el que ya es touch. Vean, touch panel editor, que es el más reciente. Y aquí nos dice el panel editor que está basado en algunas nuevas combinaciones, como son las barreras de seguridad, las cortinas que se le llaman, cortinas de seguridad, o el estándar, que es como el que nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a ponerle el estándar. Con eso terminamos aquí. Nos da el sumario, la zona horaria y demás cosas. Y después viene dentro de estas primeras etapas la operación del robot. Y aquí podemos tener el menú de asistencia para el yogueo o el tutorial. Ahorita vamos a correr rápido el tutorial que nos va a servir para que empecemos a ver esto. Déjenme acercar un poco el robot.
quedó acá atrás. Creo que ahí se- Bien. Y vamos a dar que corremos el tutorial. Y ya nos va describiendo los movimientos, los tipos de movimientos que vamos a hacer, que el teach pendant se debe de encender, que debemos de ver los paros de emergencia. Entonces ustedes con calma lo pueden ir haciendo poco a poco. Lo que veíamos, la parte del modo automático, modo teach, la descripción del controlador, dónde está el paro de emergencia, que debemos de tener encendido. Ya, bueno, a ustedes no les ha tocado, pero cuando, aunque nosotros tengamos apagado no es que se apague el teach pendant, sino que no me deja hacer ciertos movimientos. Dentro de esos, no me deja editar puntos y no me deja mover el robot hasta que lo tenga encendido para cambiar de modo de automático a teach. Y la parte del yogueo, que van a ser básicamente las coordenadas o el tipo de movimiento que voy a hacer para ver cómo va a trabajar. En este caso, con ustedes nos quedamos en qué? En modo cartesiano, si lo pudieron hacer. A ver, recuérdenme. Sí, profe, creo que sí. Si terminaron, sí hicimos el de yogueo con las articulaciones, joint uno, joint 2 y también la cartesiana, ¿no? Sí. Perfecto, entonces aquí lo vamos a ver. La cuestión de la velocidad, igual, como lo vamos a ir subiendo y bajando, aquí nos va a aparecer también esa velocidad. Y bueno, no es tan dramático aquí porque, bueno, si llegamos a colisionar o pegar, simplemente nos va a marcar aquí en rojo que el robot pegó, no hay tanto problema. El problema es cuando lo hacemos en físico y se nos va esto, de las velocidades y nos equivocamos en el movimiento, ahí sí tenemos otras cosas. Lo del Deadman, recuerden las tres posiciones, está completamente liberado, no va a hacer que se mueva. En medio sí, ya está activo. Y completamente accionado hasta el fondo, también no nos va a permitir mover el robot, ¿no? ¿Cómo vamos a resetear las alarmas que nos aparezcan aquí? Si es que está en rojo, el foul, pues tenemos que presionar el botón de reset. Ese es el primer nivel. En el segundo nivel, si es que nos llegara a pasar, a algunos les pasó que llegábamos el override o el overtravel. Tenemos que sacar el robot de ese overtravel moviéndolo en join y después, pero para eso tenemos que resetear con el shift, ¿no? Shift reset, y eso hace que se limpien esas alertas. Y si fuera ya una de tercer nivel en donde ese error y esa alerta, ese foul, tenemos que hacer un procedimiento de limpiar registros, de reiniciar contadores o dependiendo de la falla que nos dé, tenemos que hacer una serie de pasos para reiniciarlo. Y bueno, la parte del yogueo decíamos, tenemos que mover vamos a mover el robot solo hasta que tengamos limpios los errores, los fouls, tengamos presionado el deadman y también tengamos presionado el shift. Aquí tenemos las teclas shift, vemos, podemos ser la izquierda, la derecha, no importa, o pueden ocupar la de su teclado, ¿no? Si tienen los shifts, vean, yo lo estoy oprimiendo en este momento y me ponen las dos shifts que se están activando. Es más fácil ese porque bueno, yo me acomodo más con la del teclado, porque si lo dejamos aquí presionado y me muevo a las teclas, después se nos olvida quitar el shift y queremos mover en otro eje o queremos hacer otro cambio y se nos va. Entonces es más fácil con el del teclado para soltarlo, como una especie de nuestro Deadman también. Aquí no estamos simulando el Deadman. Si no lo oprimimos aquí en este caso, da por hecho que se está oprimiendo en la forma correcta. Lo que sí podemos es encender y apagar el teach. Aquí nos va a decir arriba que está apagado ahorita porque no hemos terminado el tutorial. Se dan cuenta cómo nos manda un mensaje de que estoy encendiendo y apagando. Ok. Entonces, yo puedo hacer aquí estos movimientos con los ejes joint 1, 2, 3. Este caso, teach tiene grupos de 8 ejes y va a tener hasta 10 grupos de motores en el robot. Bueno, aquí esto nosotros lo hicimos en la sesión pasada. Básicamente los movimientos, dependiendo si va a ser en joint o si va a ser en cartesiano, ya sea con respecto a la base del robot, con respecto a la herramienta, vamos a hacer los movimientos a través de los ejes X, Y, Z y sus giros correspondientes, ¿no? Por eso las principales para ese yogueo son estas 6. Cambiamos el tipo de coordenadas, y vamos oprimiendo, vamos a ir cambiando entre mundo, joint y demás, ¿no? La velocidad.
Y bueno, identificar la dirección, tanto de los movimientos positivos o negativos dentro de las articulaciones o en modo joint, como cuando estamos trabajando con modo mundo, por ejemplo, o modo tool. Están las direcciones y los giros, ¿no? Que eso te lo vamos a hacer rápido. Y listo. Ya completamos el tutorial. Aquí nos vamos a ir arriba para trabajar rápidamente. Le vamos a dar clic y es como nuestras alertas, nuestro menú de alertas. Y aquí nos dice que la configuración de la carga no ha sido completada. Si le doy clic, me va a abrir uno de los menús del robot que es seleccionar la carga. Bueno, tenemos hasta 10 diferentes perfiles de carga, ¿no? Como decirle, ¿sabes que voy a trabajar con el robot? Y le tengo que decir cuál debe ser la carga máxima, porque después yo también puedo decirle a través del programa que me active el perfil 5, por ejemplo, de carga del robot, en donde yo puedo decir, ¿sabes qué? El máximo son 210 kilogramos, pero la herramienta pesa 10 kilos. Entonces tiene que quitar de esa carga máxima, de lo que vaya a levantar, los 10 kilos que pesa la herramienta. Pues ahorita vamos a darle en Set ID o el identificador de la carga. Bien. Y nos dice que introduzcamos el número de la carga que vamos a trabajar o de perfil. Ya después les explicaré cómo cambiamos este perfil, ¿no? Entonces le damos el número 1 y le damos el Enter aquí, y listo. Ya nos está diciendo que la carga activa pues va a ser el perfil 1, que es la de 210 kilogramos completo de carga. Es decir, estamos diciendo que nuestra herramienta no pesa nada. ¿Vale? Ok. Vean, aquí en la de las funciones que nos va apareciendo debajo, también recuerden, nosotros podíamos cambiar los menús dependiendo de dónde estábamos con esta tecla. Y esto nos iba a permitir hacer esto. Entonces eso ya nos permite mover el robot y empezarlo a correr. Bueno, este ya nos abrió. Recuerdan que cuando estábamos limpiando nuestras alertas con el Deadman y en algunos casos si estaban oprimidos el paro de emergencia y demás, no nos iba a dejar arrancar. Pues aquí nos podemos ir a menú, igual que en el anterior, recuerden. Aquí me va a salir esta familia de emergentes. Si por ahí por equivocación escogieron la versión de el touch, lo que va a aparecer es aquí me va a salir unas ventanas que me permiten ver un submenú, pero con un entorno más gráfico. Ahorita esta es la versión que nosotros estamos utilizando. Entonces nos vamos a alarmas y de ahí nos vamos a alarm log y ahorita nos dice que no hay ninguna alarma activa, ¿no? Podemos ver el historial, que es el que está activo. eh, podemos hacer un filtrado de tipo de alarmas. En este caso, ahorita yo le di al historial y aquí nos va apareciendo todo esto. Vean. Aquí nos está diciendo que al iniciar estaba en modo automático, se cambia a modo teach para que trabaje. Ahorita tengo apagado el teach pendant, vean, dice teach pendant 2 disabled, debe estar en T1 o en T2. Ya lo regreso y vean, cambió el historial de las alertas, ¿no? Y me puedo regresar a las activas. Como no tengo ninguna alerta activa, ya tengo la parte del default acá arriba liberado, ya no está encendido en rojo, puedo trabajar. Y ya puedo entonces empezar a mover. Ahorita está al 100%, bueno, lo voy a dejar así. Y estamos en Join y vamos a empezar a trabajar. Recuerden, la parte positiva del movimiento del robot, de acuerdo a la regla de la mano derecha, en este caso un movimiento de giro positivo en el Joint 1 haría esto. En el robot va a girar en ese sentido. Vamos a ver si es cierto. Nos permite hacer. Pues eso fue lo que estuvimos haciendo la vez pasada, moviendo en X, perdón, en la articulación 1, la articulación 2, peso, articulación 3, 4, nuestro giro, y 5, y la 6, que es la rotación en la herramienta, ¿no? Y en este caso la 7, nosotros no tenemos
séptimo y octavo eje aquí activo, entonces no vamos a ver ese movimiento. Les decía, hay herramientas que nos permiten mover el robot fácil, rápido. Ahorita estuvimos ocupando cuando lo llevamos a la posición completamente horizontal a cero para cambiar el sistema de coordenadas de, este, de mundo, lo llevamos para que estas fueran los valores de cero, ¿no? Todos los movimos en cero, fuimos manejando la velocidad para hacer que aumentara la precisión y lo lleváramos hasta cero. Pero pues aquí tenemos la ventaja de que con esta tecla, que esta es parte del simulador, yo le puedo decir directamente a qué posición, sí, a qué posición va a ir el robot. Directamente, así de rápido. No le voy poniendo 000, tabulador, y aquí le puedo decir, muévete a esa posición. Y ven, de volada el robot se mueve en esa configuración. Obviamente esto no lo podemos hacer, es una de las cosas que no podemos hacer en físico. Tendríamos que movernos a estas posiciones manualmente por yogueo o correr un programa que tenga grabado un punto en donde es esta configuración, que también poco a poco les voy a ir diciendo cómo vamos a grabar esos programas. Ahorita de momento ya lo pusimos ahí y podríamos trabajar entonces con todos esos movimientos. Después cambiamos a modo de coordenadas de mundo. Aquí voy a cambiar en coordenadas y vean cómo acá arriba va cambiando. Frame de usuario. Acá tenemos de mundo. Y eso ya nos permitía mover en forma lineal. Era más fácil podernos desplazar en los movimientos del robot con esa, ¿no? Le voy a oprimir la función de Shift. Y aquí nos debería de permitir movernos en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Pero no está haciendo nada. ¿Por qué? A ver si recuerdan por qué no está haciendo nada. Por el shift. Por el shift. No, si lo estoy escribiendo, miren, vean aquí. Un acercamiento aquí. Ven cómo lo pongo, lo oprimo y se pone como si estuviera deshabilitado. Y muevo el X, pero no hace nada. Rotaciones, no hace nada. ¿Es porque se Velocidad salió de rango? está al 10%. Se salió de rango. Es decir, que esté en el límite máximo. Ajá. No, no es ese. Vamos a ver, aquí sí también nos lo marca. Voy a regresarme al join. Y vamos a hacer eso que dice su compañero. Vamos a empezarlo a mover, que sería el 3. Vamos al 10%. Voy a subir un poco la velocidad. Y vamos a dejarlo. Aquí el simulador nos debería de marcar los override o el overtravel, que son diferentes, ¿no? Una es cuando tenemos un ángulo máximo de movimiento y otra es cuando llegamos al límite mecánico, ¿no? Y ahí debería de llegar a su límite mecánico. Vamos a dejarlo, a ver si es cierto, pero toda la vuelta. Ahí está, llegó al máximo. Y vean qué dice acá arriba. Voy a moverlo. Y ya no me dejó. Ya, se rompió. Ahora sí. ¿A dónde llegamos? Espérame, es que está activo este. Caray. Era el 3. Ya me dejó mover. Pero voy a regresar para que vean que nos marca. Vean aquí. ¿Qué nos dice? Es que lo solté. Bueno, me voy a ir al menú, alarmas, alarm log y voy a ver todo el historial. Aquí tenemos estas primeras. ¿Qué nos está diciendo? En singularidad. La singularidad, eso fue cuando lo quisimos mover en mundo. Porque nada más nos despega las primeras 10. Ahorita vamos a poder ver las demás. Y aquí nos decía que queríamos nosotros mover antes de presionar el shift, por eso no se movía, ¿no? No estábamos el shift. Y aquí ya está el stroke limit. En este caso, este stroke limit nos dice que es del grupo 1 del eje 3, pero hay veces que nos dice, este código no significa que sea el eje 3, depende. Por ejemplo, yo me posiciono en mi alerta, en mi historial de alertas, y si le digo Shift
y el help me va a abrir mi hoja de ayuda, en este caso, ahí en el Teach Pendant. Y ya con las teclas de navegación aquí podemos desplazarnos en la pantalla, ¿no? Y aquí nos dice, por ejemplo, Over Travel Violation, ¿no? El jog 001. Causa, el robot se movió o hubo un desplazamiento más allá del límite de sus ejes. Aquí viene el remedio, que tenemos que oprimir la tecla Shift y el Reset, y después activar en sentido contrario. Bueno, letras más, letras menos, pero pues, prácticamente nos dice eso. Y ahí vamos a ir viendo cada uno de los errores que nos vaya saliendo. Por ejemplo, aquí fue un error de yogueo o de movimiento de articulación. Entonces podemos regresarnos entonces a previo y aquí nos aparece. Aquí está otro de los errores, ¿no? Tenemos el stroke limit, el preset. Y acá, por ejemplo, teníamos los de singularidad que nos aparecían, ¿no? Cada uno de estos elementos que nos vaya saliendo le podemos pedir que nos dé más información detallada de cómo lo podemos quitar. Bueno, y ahí nos está diciendo ya que para poderlo mover tenemos que oprimir primero el reset, el shift con el reset, ¿no? Entonces voy a oprimir shift, reset, y esto nos debe de liberar. Y ya nos permite, voy a liberar el shift porque estaba activo este eje, por eso les digo que no me gusta luego darle clic, se queda pegado. Shift, reset, y vamos a empezar a mover. Yes, ya nos dejó. ¿Qué fue lo que pasó en algunos que tuvimos un overtravel? Pero bueno, en el cartesiano, esa la posición, en movimiento X, Y, Z nos marcaba un error. ¿Cuál era? ¿Cuál era ese error? Bueno, voy a regresar a movimiento de mundo. Ahí está. Le doy Shift y lo voy a mover en X. ¿Qué nos dice acá arriba en los mensajes? Singularidad. Está en singularidad. ¿Qué era eso? ¿A qué se refería con que el robot estaba en singularidad? Por eso no nos dejaba moverlo. Cuando no puede girar de una manera porque hay varias maneras, ¿no? De hacerlo. En este caso, exactamente. En este caso, el robot, para que se pueda mover de forma lineal, tiene que resolver su cinemática inversa y encontrar los puntos que satisfacen esa línea. Pero el problema con la singularidad está en que, le acerqué mucho, bueno, acá de este lado, en que para empezar a resolver los ejes que están aquí, o el plano en el que va a girar, está en este sentido, y este otro está igual. Entonces, los movimientos que haga entre uno y otro, dejarme, esos que tenemos ahí, déjenme apagar tantito el pitch. Oh, no, pero lo voy a ocupar, no mentira, para que lo dejamos ahí. Voy a dejar un poquito más. Ahí la situación está en que si yo, por medio de resolver la cinemática inversa, dice que tiene el mismo resultado, voy a cambiar a joint, si yo muevo la articulación 4 o la articulación 6, tenemos el mismo resultado. Entonces lo voy a mover. Tengo apretado el ahí está. Voy a mover el 4 y vean cómo está girando el sistema de referencia que está en la punta de la herramienta, cómo se mueve, de qué forma. Perfecto. Ahora muevo el 6 y se mueve igual. Entonces eso es lo que hace que no puede definir él cuál de las dos articulaciones deba de cambiar. Y eso es lo que lo mete en singularidad. Para poder sacar esas singularidades, cambiar la alineación entre esos planos, y la forma de cambiarlo, pues es moviendo la articulación 5. Voy a mover la articulación 5 un poco. Un poquito más. El manual dice que con 15 grados, esto lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea la diferencia. Y vean, si yo muevo el 4,
va a generar aquí una especie de elipse. Aquí en el movimiento del punto es como si estuviera haciendo este recorrido así, porque ya giramos la herramienta, ¿no? Va girando alrededor de ese arco, ¿no? Pero si yo muevo el 6, ya no se está desplazando, ¿ven? Nada más está girando la orientación. Ahora sí, como ya están desalineados, ya tenemos diferencia entre ellos. De hecho, esa desalineación ya nos permite moverlo en modo de coordenadas de mundo. ¿Vale? Y ahora sí ya puedo entonces moverme, por ejemplo, en el eje X, en el eje y en el eje Z. Vean, la ventaja aquí también del simulador es que nos va dando más o menos las coordenadas que tenemos con respecto a la base del robot de la herramienta. Aquí nos va diciendo qué valores en milímetros. Aquí tenemos 2278.9 milímetros de la herramienta hasta la base del robot, ¿no? 202.5 milímetros del origen del robot a la herramienta. Entonces eso nos va a permitir hacer movimientos de esa forma, pero tenemos que sacarlo de la singularidad. Y la voy a llevar a ceros. Esta es la ventaja de esta herramienta. Rápido lo alineamos. Ahí queda. Entonces, para sacarlo de esa singularidad, porque vean, déjenme ver si lo podemos apreciar aquí. Lo voy a regresar a joint, ahí está. Y vamos a mover un poco, solo un poco, el eje 5. Vean que les decía, póngalo a -90 para que no haya tanto problema. Ahí, por ejemplo. Y voy a regresarme a coordenadas de mundo. Y me voy a mover a lo largo del eje Z. Voy a bajar. A ver si ahorita venga. Y ahí está, se detuvo. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejó seguir bajando? ¿Por qué creen que no me deja seguir bajando? Porque no es porque pegó ya una articulación con la otra. Porque pegó, no han pegado. Todavía no estamos en el límite. Vean, otra de las cosas. Podemos entrar aquí a menú y nos vamos a ir a setup y aquí, system y está aquí, ejes, límite de ejes. ¿Vale? Y aquí el límite de ejes nos da el rango mínimo y máximo de cada grado de libertad. Tenemos aquí en el grupo 1, del eje 1 al 6. Y vean, por ejemplo, el eje 1, que es la base, ahorita está marcado desde -185 hasta 185, que son casi los 360 grados, ¿no? Son como 350, 340, algo así. Sí, 350. Ahí son esos 10 grados que quedan detrás. Y cada uno de estos ejes tiene su límite por software. Entonces, todavía nosotros, en este caso, ya sea lo único que movimos fue el 5 y los demás deberían estar en cero. Entonces, vemos, no estamos en el límite, ¿no? -60, 76, 131.6, bueno, todos estos. Y ahora me voy a la posición actual, oprimiendo la tecla POS. Bien, apenas tengo -1.045 en joint 2. En el 3 tengo -9. Es decir, no he llegado al límite. No colisionaron. No hubo un overtravel. Pero no me deja mover. Vean, sigo oprimiendo el shift. Y le digo que baje. ¿Qué me vuelve a decir acá arriba? No, senté el shift otra vez. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué no se mueve? Está en singularidad nuevamente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que regresarle tantito y después mover unos 15 grados
Otra articulación. otra vez la articulación. Eso se dio, vean, voy a ver si me deja mover hacia arriba, y ya me dejó. Porque así como quedó la configuración del robot, a la hora de que lo estoy moviendo, está resolviendo de tal forma que llegan a alinearse nuevamente los ejes y vuelve a caer en la singularidad y no sabe resolverlo. Entonces, ese es uno de los problemas. Va a haber movimientos que tengamos que hacer con el movimiento de coordenadas cartesianas, que por la configuración se vuelvan a llegar a alinear los ejes y nos va a marcar singularidad. Ahora, también, si yo quiero moverlo a la hora de programar, hacer un movimiento lineal, que él solito lo haga, si yo llegué al punto de acá, vamos a suponer que tengo un punto aquí, y quiero llegar a otro punto acá, pero yo lo puedo mover, o puedo desplazar el robot de la siguiente forma. A lo mejor lo desplazo primero por aquí, y luego lo desplazo acá, y ya grabo el punto. Pero le estoy exigiendo al robot que después él se mueva de forma lineal. Pero en el desarrollo de esta trayectoria puede que los ejes se alineen y entonces va a entrar en singularidad. Pero a la hora de resolver, no se mueve, o a la hora de que nosotros le decimos muévete a ese punto de forma lineal, nos dice que no puede resolver la trayectoria del punto que le estamos indicando de este a este, porque va a entrar en singularidad en un momento. Entonces nos avisa. Que fue, hagan de cuenta que lo que estoy haciendo ahorita aquí, irme del punto de aquí arriba al de abajo, pero no llegué hasta el de abajo porque aquí en esta parte entré en singularidad. Entonces, si lo hiciéramos automático, el robot nos diría, no puedo hacer la trayectoria, voy a entrar en singularidad. ¿Cómo lo resolvemos en este caso? Pues aquí lo que lo vamos a resolver es aumentando el ángulo que tenemos entre ellos para que no caiga en singularidad. Me regreso otra vez a Join y voy a bajar más esto, ¿no? Que es el 5. Voy a hacer más negativo. Con una velocidad del 10%. Okay. Vale. Y volvemos a regresar a mundo. Bueno, ahora sí, otra vez. Vamos a trabajar en subir y bajar en Z. Vamos a subir. Voy a subir un poco la velocidad. Subir y bajar. Pero si se dan cuenta, ya me dio un mayor rango, pero aún así llega el momento en el que entran en singularidad. ¿Sí? Entonces, aquí lo que podemos hacer es también darle un movimiento completamente invertido, ¿no? Voy a regresarme aquí a 0. Bueno, voy a poner las posiciones que tenemos. 0, 0, 0, 0, menos 90. ¿Se acuerdan que para mover el de cartesiano, le ponemos todos estos? Le damos que se mueva hacia ese punto. Y ahora sí, ya quedó hacia abajo la herramienta. Nos va a permitir que no entre tan seguido a la parte de singularidad. Voy a mundo, hasta mundo, perdón. Y ya lo puedo mover. Vamos a subir. Aquí sí corre el riesgo de que vamos a llegar a un límite en los ejes, ¿no? Por ejemplo, voy a dejar que suba. Y se debe detener. Ahí está. Y aquí ya nos está dando un error de límite. Vean. Grupo 1, eje 5. Error de límite. Que ese es el que sí físicamente, o en el caso de mecánico, ya llegó al máximo, o se activaron los sensores de límite. Perfecto. Entonces lo quitamos y nos vamos hacia abajo. Bien, ahora sí recorrimos una distancia más larga antes de llegar al límite. Y ahí va a volver a entrar en singularidad. Ya nos va a mover. Entró en singularidad. No llegó al límite, sino que entró a singularidad. Porque se alinearon otra vez estos ejes. Vamos a regresarlo. Y vean el movimiento que está haciendo. Es una trayectoria lineal. Lo podemos apreciar. Voy a regresar en X. En Y. Y ya son movimientos. Vamos a subir el Z un poco. Ahí está. Entonces eso es lo que hicimos la sesión pasada. Y vamos a agregar unos objetos a nuestra estación de trabajo
para empezar a hacer esos movimientos y llegar a los puntos que se tocaron, porque en el siguiente ejercicio que nos tocaba hacer en físico era hacer un programa para que ahora lo hicieran de forma independiente los robots y cuidáramos los puntos de contacto en el caso del movimiento del robot. ¿Ya todos instalaron el programa? ¿Ya lo pudieron descargar? ¿Cómo van? Ahí va, profe, ahí va. ¿A poco todavía no se descarga? No, ya lo están instalando, ¿no? Es que no tengo espacio, estando ya sin espacio. Ah, ya. ¿Y los demás? Oscar dice que está liberando espacio. No ocupa mucho, pero sí, de repente los recursos gráficos y de simulación son los que van a hacer un poquito lenta la máquina. Mira con el MATLAB que tengo, profe. Sí, me imagino. Y luego también tienen MATLAB y tienen SolidWorks, no le estamos exigiendo demasiado a la computadora. Sí, la verdad sí se tarda, sí le pesa la parte de la simulación, ocupa mucho la cuestión gráfica. Por eso que no les podría yo dar la sesión tan fácil en presencial, porque me tardaría yo mucho en estar esperando a que renderice y todo eso. Pero bueno, y también con ustedes, pues yo los entiendo, que necesitaríamos un laboratorio especial para estar haciendo estas simulaciones, ¿no? O mejor aún, deberíamos estar en presencial con el robot para interactuar de forma directa. Pero pues esperemos que nos den respuesta pronta para poder hacer esas reparaciones y podamos regresar a los robots rápido. Y en caso de que no, profe, ¿cuál sería lo más viable? En caso de que no reparen, Exactamente. pues que nos lo terminemos aquí con el simulador. Es la única opción. Es que la semana pasada, ya ven que no les di clase porque estábamos haciendo reparación toda la semana. Incluso los de la, los de la mañana no pudimos entrar. Pues por lo mismo, ¿no? Perdón. Estábamos tratando de recuperarlos, pero no, sí necesitamos cambiar ese conector. Necesitamos la herramienta especial para poder sacar los pines, pero esperemos que nos los puedan conseguir rápido. Y bueno, pues por eso nos llevamos tiempo, pero pues sí se va a llevar más. Vamos a tener que utilizar el simulador. Vale. Bueno, pues entonces les voy a dar la oportunidad de que lo instalen y yo creo que la siguiente sesión vamos a volver a practicar con esto, pero ahora lo que vamos a hacer es armar una estación de trabajo muy similar a esta. Déjenme mostrarles. Hasta aquí ya quedó nuestra estación de trabajo, ¿no? Entonces voy a cerrar esta estación y vamos a abrir otra. Vamos a File, Open Cell. Nos va a preguntar si queremos guardarla. Le vamos a decir que sí. Ahí nos quedamos. Está haciendo el respaldo del controlador. Y nos va a abrir la interfaz en donde están ¿cómo se llaman? Interfaces. Déjenme ver. Creo que era el inicializando los controladores. Ya no la tenemos que configurar, ya la estación la quedó configurada, la vez que se crea, así como ahorita la que nosotros hicimos ya va a quedar ahí configurada. Bueno, y aquí tenemos dos robots. Es que esta es la avanzada. Le vamos a hacer una estación donde vamos a tener obstáculos. Entonces, déjenme ver aquí. Mm, Bueno, vamos a hacer una muy parecida a esta y la otra va a ser con mampara. Déjenme ver la otra. Para los obstáculos que vamos a estar trabajando.
explicando las configuraciones iniciales. Y aquí también todos los programas que nosotros carguemos y que generemos también se van a ver aquí en el árbol de trabajo. Ya en las siguientes sesiones que estamos haciendo los programas, les explicaré cada uno de estos componentes del lado izquierdo de nuestro árbol de archivos y qué es lo que los componentes que le integran cada uno de ellos, ¿no? Vamos a hacer un zoom out. Voy a apagar el teach. Y aquí, bueno, aquí estas ya se hicieron programas, se hacen corridas, se hacen trayectorias, por eso que nos deja ahí las marcas de lo que se movió. Pero bueno, para la siguiente sesión vamos a armar uno parecido con los obstáculos. En este caso vamos a poner mesas, una mampara, para poder hacer tocar los puntos como lo hicimos en las primeras, bueno, en la vez que pudimos asistir, tocar cada uno de los puntos en el espacio. Y ahora lo vamos a hacer, pero que el robot lo reproduzca solo. Vamos a empezar a hacer los programas. Creo que no les he mandado los archivos, ¿verdad? De la presentación y de respaldo. No, profe. Creo que no, estoy viendo los archivos que tenemos aquí. No, sí, ya les mandé. Una que dice guía de mantenimiento, el otro dice programación IB y luego dice trayectoria. El de programación, ahí vienen descritos los pasos que tendríamos que hacer para hacer un programa en el Teach Pendant del robot, que es lo que vamos a hacer la siguiente sesión. Entonces, por ahí denle una leída para que lo podamos hacer rápido la siguiente sesión. Y también pues tengan ya lista la parte del simulador para que sea más fácil y podamos ir paso a paso todos juntos haciendo el programa. ¿Les parece? Vale, profe. Sí, sí, profe. Entonces, cualquier duda o situación que salga con la parte de la instalación del robot, me echan un mensajito y vemos qué podemos hacer. Pues esto sería con la sesión de hoy, Vale, muchachos. profe. Nos veríamos la siguiente clase. ¿Vale? Va, profe. Cuídense, muchachos. Nos vemos. Profe, gracias. Gracias, Buen día. profe. Hasta luego. Fin de semana.